El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. En el horizonte cuaresmal se vislumbran ya los ramos, las palmeras de este domingo de Ramos, que ya se anuncia y que lo celebraremos el próximo domingo, Dios mediante. Pero este último domingo de Cuaresma, digamos así, antes de la Semana Santa, viene a ser el culmen de todo este camino cuaresmal en el que se nos viene a poner cara a cara con Cristo y donde, como la mujer adúltera, nos sentimos interpelados, nos sentimos perdonados. Se nos viene esa experiencia como la que tuvo en esta Santa Casa Santa Teresa de Jesús cuando se vio con ese Cristo, como ella bien describe, llagado, y en el que ella sintió fuertemente un deber de correspondencia, un amor en deuda. Y dentro de este centenario que celebramos de canonización de los 5 grandes santos junto a Santa Teresa, como no mencionar a San Ignacio de Loyola, donde él también se vio interpelado en ese su castillo de Azpeitia, Guipúzcoa, de lo que había hecho por Cristo, de lo que estaba haciendo y de lo que debería de hacer por Cristo. En este sentirnos cara a cara con Cristo, y en este rico evangelio que hoy nos presenta la liturgia de la palabra, yo le he querido dar un poco de vueltas al evangelio porque más de algunos, no digamos las carmelitas, tienen leído, superleído, meditado este evangelio y como que a lo mejor pues siempre decimos lo mismo, los predicadores. Así que bueno, buscando una originalidad, voy a tratar 3 puntos. El primero se llama Noche y Día. El segundo se llama 2 más 2, 5. Y el tercer punto, Jesús 5 veces. Noche y día. Quizás cuando leemos el Evangelio nos vamos rápidamente a que, la mujer, adulterio, que estaban con las piedras para tirarle y que Jesús dice, pues a ver, que tire el primero, que esté sin pecado, nadie tira y todos se van y se queda Jesús y la despide. Y se nos va una parte importantísima del Evangelio. No sé si es que hoy me estoy yendo a Tierra Santa y cuando lo he leído esta vez me ha golpeado un montón, porque además voy a ese sitio. Dice: Jesús se retiró al monte de los Olivos y ahí pasó
toda la noche rezando. No es la de Getsemaní, es anterior, pero es el mismo sitio donde Jesús gustaba ir para rezar. Y ahí está rezando Jesús. Y nos dice el Evangelio, lo podéis luego leer de vuelta, cuando amanece, como cuando venimos aquí a misa y está todavía por salir el sol, Jesús se va al templo, de vuelta a rezar. Tenemos un Jesús orante, donde llega a preñar toda su vida de oración. Y en ese estado de oración estamos tocando lo que San Juan Pablo II definió aquí este monasterio como el santuario de la vida contemplativa. Jesús viene a ser de repente interpelado, sacado de su oración en un movimiento de gente y de grito y de escándalo y de acusación, y donde fácilmente nos sucede que cuando pues alrededor nuestra gente se está turbando, está inquieta, está vociferando, está gritando, al final como que nosotros también nos contagiamos. Si no es externamente, psicológicamente en nuestro interior estamos también como incómodos, medio violentos, y ¿aquí qué pasa? Y es llamativo en este noche y día, donde Jesús en la noche reza y en el día trasluce su oración, porque dice mucho la actitud de Jesús, que no se perturba, y es más, tiene la osadía, por decirlo así, de ponerse a escribir en el suelo. Es el único dato de Jesús que tenemos y que nos hace ver que Jesús sabía escribir. Lo que escribió siempre ha estado en los calígrafos, de querer saber, bueno, ¿qué escribió Jesús? Pero Jesús escribió. Y como que los demás se sienten incómodos de que Jesús no se violenta con ellos y le vuelven a azuzar. Y Jesús sigue escribiendo. Y Jesús simplemente se incorpora y viene a decir: quien no tenga pecado, tire su primera piedra. Pero todo esto desconcierta a este grupo de acusadores, de violentos, declarados jueces temporales, una persona. Y no cabe duda, la sentencia que Jesús pronuncia sobrecoge, sorprende y hace que desaparezcan y se escabullan. Pero un Jesús que deja traslucir lo que es su vida de oración, su contemplación, donde al final, sin duda alguna, contagian. Y me atrevería a decir que más de alguno de estos que estaba con la piedra en la mano se fue al templo sin la piedra a rezar, llevado de lo que Jesús les había transmitido con su semblante, con su palabra, con su figura, con su juicio. Un Jesús que en ese noche y día nos invita a nosotros a hacer valorar lo que es nuestra oración y cómo debemos de hacer que nuestra oración nos sumerja en lo que luego son nuestras actitudes en el día, para que seamos capaces de corresponder a lo que Dios quiere y no a los dictámenes humanos o al propio subjetivismo de uno mismo, sino que nos vemos llevados de esa oración que ha inundado y que inunda nuestro día, noche y día. El segundo punto, 2 más 2 son 4. Bien dice en el libro el cardenal Van Thuan, 5 panes y 2 peces, que Dios no sabe de matemáticas. Claro que no. Y para los que somos de letras se nos hace más difícil. Es que Dios es infinito. Pero no cabe duda que en la ley mosaica, en el pensamiento judío, y todavía sigue prevaleciendo, como que en este caso es clarísimo, ¿no? Adulterio, más fragante, más escándalo, igual condenación, lapidación. 2 más 2 son 4 para ellos. Y Jesús sorprende y desatasca esa situación poniendo, por decir así, un número que aparentemente no corresponde. 2 más 2 son 5. Nos saca de nuestro esquema mental y nos lleva a un número infinito, que es la misericordia.
Y es así como nos sucede muchas veces a nosotros también en la vida, que no cabe duda, pues tenemos un pensamiento limitado, un pensamiento que es cuadrado y donde consideramos que las cosas tienen que ser así. Y Dios no deja de sorprendernos y te dice, mira, es que así no va a ser, es que va a ser mejor todavía. Espérate, va a ser mejor. ¿Y cuántas experiencias tenemos donde nos hemos dado más cuenta que con Dios 2 más 2 son 5? Y además digo, y qué bien, pues sí, tenía razón. Y es el caso que vivimos en este pasaje del Evangelio donde parecería que la condena era segura y Jesús, como buen magistrado, viene a dar vuelta a la situación y te hace ver que son 5. El tercer y último punto, Jesús 5 veces. Me ha llamado la atención, de vuelta una vez más, este texto, que en un fragmento del Evangelio que no es muy extenso, viene a ser citado el nombre de Jesús 5 veces. 5 veces. ¿Por qué será? Se lo dejo a los exegetas que tal vez den la explicación, como el evangelista San Juan quería enfatizar, pero no cabe duda que nos hace percibir la figura central frente a esa situación de escándalo, donde Jesús viene a convertirse en el epicentro de todo ese tumulto de gente. Y por 5 veces Jesús, en su nombre, es mencionado. Podría salir el artículo, él, podría ser, sin ser mencionado, podría suponerse que se está tratando de Jesús, pero por 5 veces el evangelista nos pone su nombre. Y así, de esta manera, nos podemos ir a esa imagen muy bien lograda que envió la película de Jesús de Nazaret, de Franco Sefirelli, donde es fantástica esta escena puesta ahí, en el mundo cinematográfico, de un Jesús que se vuelve el epicentro de todo ese entorno. E incluso el evangelista también lo narra, donde nos dice que Jesús se quedó solo con la mujer en medio. Y en esta escena viene a juntarse la misericordia con la miseria. Un Jesús misericordioso con una mujer miserable, tocada por el pecado. Y esa misericordia con esa miseria hace que prevalezca el perdón, la gracia y la salvación. ¿Qué conclusión podríamos sacar de todo esto? Pues la conclusión, fíjense, las traigo de las lecturas que hemos leído previamente al Evangelio, donde son hermosísimas y lindas y que merecen la pena volver a ser leídas. Del profeta Isaías, que nos dice que el Señor abre caminos nuevos. Y no cabe duda, abre caminos nuevos. En este Evangelio abre caminos nuevos. De lo que podía ser una condena, abre el camino de la salvación. El salmo que bien han cantado las carmelitas, maravilloso, del Salmo 125. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. ¿Cómo se debió de ir esta mujer adúltera? ¿Con qué alegría, con qué gozo? Toda su vida sería estar contando, el Señor ha estado grande con nosotros, por eso estamos alegres. Y terminamos con San Pablo, en esa lectura a los Filipenses maravillosa, donde exclama, todo lo estimo pérdida y basura con tal de ganar a Cristo. Cristo es tan grande, el Evangelio nos lo demuestra, Jesús 5 veces, que no cabe duda que todo lo demás que podamos conquistar, realizar, alcanzar en la vida, se nos sabe a poco de lo que es Jesús en nuestra vida. Querida comunidad de carmelitas, queridos hermanos todos, este Evangelio, sin duda alguna, con las lecturas previas, nos hace ponernos frente a un Jesús cara a cara, sentirnos perdonados y con ese perdón
ser proclamadores de la gracia y de la misericordia de Dios que prevalece en este tiempo cuaresma y que nos anuncia ya ese Domingo de Ramos, con lo que implica la Semana Santa.